Cuando me enteré de que mi ex, la infiel, se iba a casar, la busqué. Iba a demostrar que no era una mujer digna de dar ese paso. Y lo hice. No siempre fui un hombre vengativo. Pero la vida te cambia. Uno no nace con el corazón envenenado, se lo va endureciendo a punta de golpes, de traiciones, de lecciones que nadie pidió aprender. No me enorgullece lo que hice. Tampoco me arrepiento. Hice pagar a una mujer que me fue infiel, y lo hice de forma calculada, sin dejar cabos sueltos. Permítanme contarles cómo empezó todo. Conocí a Andrea en el colegio. Siempre fuimos tres, ella, Esteban y yo. Éramos esos chicos que no encajaban del todo. Yo prefería leer en los recreos. Esteban, mi mejor amigo desde los 7 años, amaba los videojuegos retro y la música de los 80. Andrea, era diferente. Una mezcla de dulzura e ironía. Su risa, aunque se burlara de ti, sonaba real. No sé en qué momento se volvió importante para mí. Tal vez siempre lo fue. Aunque cada uno eligió una carrera distinta, decidimos entrar juntos a la misma universidad. Queríamos estirar un poco más esa amistad que ya era parte de nuestras vidas. Compartíamos almuerzos, pasillos y algunas clases. Éramos inseparables. Pero las cosas cambiaron. Esteban fue el primero en decirlo, que Andrea sentía algo por mí. Al principio no le creí. Pensé que era una idea suya, un intento de juntar a los dos únicos que aún no se habían liado en el grupo. Pero las señales estaban ahí, miradas, silencios, gestos. Cuando finalmente la invité a salir, ella solo respondió, ya era hora. Comenzamos en segundo año. Todo fluyó con naturalidad. Andrea y yo hacíamos una buena pareja, y Esteban seguía presente. No hubo celos ni tensiones, hasta que llegó el último año. Las cosas empezaron a desmoronarse. Entre tesis, clases y entregas, noté cambios. Andrea se ausentaba sin razón. Había silencios incómodos, excusas poco creíbles. Decía estar con su madre, pero su madre me aseguraba que no la veía hacía días. Quise confiar. Me negaba a pensar mal. Hasta que, una tarde, una compañera me dijo algo en la biblioteca que lo cambió todo. No sabía que tú y Andrea seguían juntos, la vi besándose con Esteban en el estacionamiento. Sentí un vacío brutal. Me aferré a la idea de que había visto mal, que estaba confundida. Pero no era así. No regresé a casa ese día. Caminé durante horas, repasando cómo enfrentarlos. Esteban era mi hermano, no solo un amigo. Lo sabía todo de mí. Mis historias, mis miedos, mis códigos más íntimos. Al día siguiente fui a su departamento. Cuando abrió, lo supo. No hubo teatro. Se arrodilló. Lo siento, hermano. Fue un error. No sé qué pasó. Te fallé. Lloraba. Decía que fue solo un beso, que la culpa lo estaba matando. Que no quería perder mi amistad. Yo lo miraba como si no estuviera ahí. No dije nada. Solo me fui. Enfrenté a Andrea poco después. ¿Tú y Esteban? Se encogió de hombros. Fue un error. Pero si te lo tomas tan a pecho, tal vez te hice un favor. Un favor. Así lo llamó. No pidió perdón. No lloró. Ni siquiera intentó justificarse. Me miró como si yo fuera el problema. Como si su traición fuera una liberación. La relación, por supuesto, terminó. La bloqueé de todos lados. Me alejé de ambos. Pero lo que realmente dolió no fue perderla, sino perder a Esteban. A él sí estaba dispuesto a perdonarlo, incluso a costa de mi relación con Andrea. Pero no fue mutuo. Con el tiempo me enteré de más cosas. Que fue ella quien lo buscó. Que se hizo la víctima, dijo que yo ya no la entendía. Que Esteban al principio intentó resistirse, pero ella insistió. No justifico lo que él hizo. Pero saber que ella lo había planeado todo solo hundió más la daga. Pasaron 8 años. No supe más de Andrea. A Esteban lo vi una vez, en un evento universitario. Nos saludamos con un gesto seco, como dos extraños. Yo seguí con mi vida. Me gradué. Fundé mi propia empresa de desarrollo de software. Me va bien. Tengo estabilidad, amigos nuevos. Nada que me ate al pasado. Pero hace poco, una notificación me sacudió, Andrea, en una sesión de fotos con su prometido. Un tipo que no conocía. Sonreía como si nada. Comentarios como me caso con el amor de mi vida llenaban las publicaciones. ¿Ella? ¿Feliz? ¿Con alguien que probablemente no tenía idea de su historia? Me ardió la sangre. No es maduro, lo sé. Pero algo dentro de mí, algo que creía superado, se activó. No podía permitir que se saliera con la suya. No después de lo que me hizo. No después de humillarme y pisotearme como si no valiera nada. Ella no merecía un final feliz.
No mientras siguiera siendo la misma persona. Y yo sabía, con absoluta certeza, que no había cambiado. Así que, ahí mismo, en mi oficina, empecé a trazar un plan. No necesitaba ensuciarme las manos. Solo tenía que hacer una cosa, comprobar si aún era capaz de traicionar. Si había engañado a su prometido como me engañó a mí. Tenía la sospecha. Y quería la prueba. No había espacio para la duda ni margen para el arrepentimiento. Sabía lo que quería hacer y cómo hacerlo. Era cuestión de precisión. Tomé mi teléfono, abrí el chat de Andrea, ese que había estado archivado por años, y escribí algo cursi, empalagoso, como los mensajes que solían gustarle cuando estábamos juntos. Algo así como, Andrea, ¿cuánto tiempo? Anoche soñé contigo. Fue raro, pero desperté sonriendo. Solo quería decirte eso. Esperaba indiferencia. Una respuesta seca, cortante. Un simple vaya, qué loco y nada más. Creí que tendría que esforzarme, que tal vez estaría tan enfocada en su nueva vida que me bloquearía de inmediato. Pero no. Andrea respondió mejor de lo que imaginaba. ¡Wow, qué casualidad! Justo ayer vi una foto nuestra en la playa. ¿Qué tiempos? Así, cálida. Abierta. Cómplice. Y eso fue solo el inicio. Las conversaciones comenzaron a fluir con una rapidez que me sorprendió. No preguntó por qué le escribía, no mencionó su compromiso, no puso límites. Al contrario, recordaba el pasado con nostalgia, se mostraba accesible, enviaba emojis que no dejaban mucho a la interpretación. Era como si estuviera dispuesta a volver atrás con solo apretar un botón. Y aquí viene la parte desagradable, la parte en la que uno se traga su propio veneno. Yo la odiaba. No encuentro otra forma de describir lo que sentía. Asco. Desprecio. Rabia contenida. Pero no podía permitir que lo notara. Tenía que mirarla con ojos de cordero. Fingir que aún la amaba. Ser el hombre dulce, comprensivo, el que aún cree en las segundas oportunidades. Cada palabra era un disfraz. Cada risa, una mueca forzada. Pero funcionaba. Ella se lo tragaba todo. Como siempre. A los pocos días, la invité a salir. Nada especial, un café, una excusa tonta. Hace años que no nos vemos, solo será una hora. Y aceptó. Sin dudarlo. Esa misma noche, cuando la dejé en su auto, me miró con esa sonrisa ladeada que también conocía, me tomó del cuello de la camisa y me besó como si no existiera un mañana. Se me insinuó sin filtros. No había culpa en sus ojos. Solo deseo. Me dijo que había soñado con esto. Que me extrañaba. Y yo le seguí el juego, con gusto. Terminamos acostándonos. Y eso fue solo el principio. Nos vimos un par de veces más. Cada encuentro era más intenso que el anterior. Y yo tomaba nota mental de cada frase que podría usar después, cada prueba de su traición, cada palabra que la hundía más y más. Una vez, después de hacerlo, mientras ella jugaba con mis dedos sobre su pecho, dijo algo que marcó el siguiente paso: a veces pienso que debimos darnos otra oportunidad. Tal vez si no hubiéramos terminado así. Eso bastaba. Con eso podía destruir su compromiso. Bastaba con mostrárselo al prometido y él entendería con quien estaba a punto de casarse. Pero yo quería más. Quería ver hasta dónde podía arrastrarse. Hasta dónde podía traicionar. Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por alguien a quien creía amar. Entonces se me ocurrió algo. Sé que puede sonar cruel. Pero lo pensé en serio, quería embarazarla. Dejarle una huella irreversible. Algo que no pudiera ocultar. Algo que cargara el resto de su vida. Un hijo bastardo, fruto de su traición. Así de profundo era mi rencor. Durante uno de nuestros encuentros, le propuse no usar protección. Me miró en silencio por un segundo y luego simplemente dijo: confío en ti. Ni una duda. Ni un reparo. Así de poco valía su supuesto futuro. ¿Se imaginan? A punto de casarse, y aún así se entregaba por completo a su ex. Sin preguntas. Sin miedo. Solo deseo. Esa mujer no merecía respeto. Mucho menos un esposo. Y entonces vino la parte final. La cereza del pastel. Faltaba una semana para la boda. Los preparativos estaban en su punto: fotos, flores, pruebas de maquillaje. Ella vivía con una sonrisa fingida pegada al rostro. La veía en redes, saludando en su despedida de soltera, posando con el vestido, abrazando a su prometido, mientras por las noches me escribía diciendo que me amaba. Sí. Me lo dijo. Que aún me amaba. Entonces le metí la idea. Una noche, después de hacerle el amor con la misma calma con la que uno apaga una vela, la miré a los ojos y le pregunté: ¿te has preguntado alguna vez cómo sería nuestra vida si te hubieras quedado conmigo? Ella sonrió. Todo el tiempo.
Y ahí aproveché. Le pinté una vida ideal. Le dije que podíamos empezar de cero, mudarnos a otro estado, que la ayudaría a cumplir sus sueños, que siempre fue ella, que yo también la había extrañado todos estos años, pero había sido demasiado cobarde para buscarla. Le dije exactamente lo que quería oír. Con las palabras justas. Ni una de más, ni una de menos. Y funcionó. Dios, ¿cómo funcionó? Sus ojos brillaban. Me abrazó con fuerza. Dijo que sentía culpa por su prometido, que era un buen hombre, pero que conmigo era distinto. Que a mi lado se sentía viva. Que yo era su verdadero amor. Le propuse escapar juntos el día antes de la boda. Le ofrecí pasar por ella en auto, con las maletas listas. Le dije que tenía una reserva en un lugar tranquilo, que dejaríamos una nota, que nadie podría separarnos. Y ella aceptó. Sin dudarlo. Sin pensarlo. Con felicidad. Me fijé en su cara, en su entusiasmo, en la forma en que hablaba de empezar de nuevo. Lo nerviosa pero emocionada que estaba. Como me miraba creyendo que estaba a punto de cambiar su destino. Una parte de mí quería escupirle en la cara en ese momento. Otra quería reír. Pero la mayor parte solo sentía calma. El plan estaba casi completo. Durante los siguientes días, seguimos hablando en secreto. Hicimos una lista de lo que llevaría. Me pidió ayuda para inventar una excusa. Dijo que le diría a su madre que necesitaba aire, que se tomaría unas horas antes de la boda para reflexionar, que se verían directamente en la iglesia. Yo asentía. Jugué mi papel. Le mandé fotos del lugar ficticio donde supuestamente nos hospedaríamos. Le dije que ya tenía los pasajes. Que no me importaba el escándalo. Que lo único que quería era estar con ella. Incluso le escribí, si alguna vez fuiste mía, entonces escápate conmigo. Demuéstramelo. Y ella respondió, siempre fui tuya. Siempre lo supe. Solo necesitaba que me lo dijeras. Y así llegamos al día final. El día en que todo terminaría. Ella estaba feliz. Nerviosa, sí. Pero convencida. Me escribió por la mañana para confirmar la hora y el lugar. Dijo que ya había empacado todo, que se estaba despidiendo mentalmente de su otra vida. Que había llorado un poco, pero que lo hacía por amor. Por mí. Por nosotros. No imaginan cuánto me costó no reírme en ese instante. Porque mientras ella creía que huiríamos juntos, yo ya tenía preparado todo lo que realmente iba a hacer, el paquete con las capturas de nuestras conversaciones, los audios, las fotos, cada palabra, cada prueba, cada instante en que me entregó su traición. Todo sería expuesto. A su prometido. A su familia. A sus amigos. A todos. Solo faltaba un paso más. Dejarla plantada y verla derrumbarse sola. Ese era el plan. El día llegó. No fui al punto de encuentro que habíamos acordado. No la recogí. No la abracé. No escapé con ella como tantas veces había imaginado en su cabeza. En lugar de eso, fui directamente al lugar donde se celebraría la boda. Sabía perfectamente dónde era, lo había averiguado días antes. Me escabullí sin dificultad entre los invitados. La ceremonia aún no comenzaba. Llevaba una chaqueta discreta, el rostro sereno y un solo objetivo en mente, encontrar al prometido. Lo reconocí enseguida. Lo había visto en fotos. Alto, con cara de buen tipo. El tipo de hombre que Andrea no merecía. Me acerqué con paso firme. Él me miró confundido. ¿Te conozco? Preguntó. Soy el ex de Andrea, respondí. Pero tranquilo, no vengo por ella. Vengo por ti. Frunció el ceño, dio un paso atrás. Le pedí 5 minutos. Le dije que era urgente. Dudó hasta que le mostré una foto en mi celular, Andrea y yo besándonos en una de nuestras citas más recientes. Lo llevé a un rincón apartado y le mostré todo. Capturas de pantalla, audios, mensajes. Frases en las que ella hablaba de lo poco que sentía por él, de lo emocionada que estaba por dejarlo plantado, de la nueva vida que quería comenzar conmigo. No omití nada. Su rostro fue cambiando con cada revelación, primero la confusión, luego la incredulidad, después el dolor, y finalmente, la furia. Me golpeó 2 veces, un puñetazo en la mandíbula y otro en el estómago. No me defendí. Ni lo intenté. Lo acepté sin resistencia. Era parte de su proceso. Tenía derecho. Yo solo era el catalizador. Cuando recuperó el aliento, me miró con rabia contenida y preguntó, ¿dónde está esa maldita? Le di la dirección exacta del lugar donde Andrea me esperaba, con la maleta lista y el corazón lleno de ilusiones. Sabía que él iría. Necesitaba verla con sus propios ojos, escuchar de su boca lo que acababa de leer. Yo no podía contarle todo. Pero ella sí. Mientras tanto, Andrea no dejaba de llamarme.
Decenas de mensajes. Notificaciones sin parar. Preguntaba si ya estaba en camino, si todo estaba listo. Decía que no podía creer que al fin seríamos felices. No respondí. Vi cómo su prometido subía a su auto y se marchaba a toda velocidad. Yo hice lo mismo, pero no para encontrarme con ella. Manejé hasta las inmediaciones del punto de encuentro y me quedé en el auto, estacionado a unos metros. Desde ahí tenía una vista perfecta. Era mi palco privado, la primera fila para el acto final. Andrea estaba allí, con la maleta a su lado, el celular en la mano, mirando a su alrededor. Nerviosa, pero sonriente. Ilusionada. Ingenua. Entonces lo vio llegar. Él se bajó del auto. Ella se quedó inmóvil. Aún no entendía. Pensó que yo venía detrás. Cuando él se acercó con paso decidido, Andrea sonrió. ¿Tú aquí? Pensé que... No terminó la frase. Él no la abrazó ni sonrió. Solo le mostró su celular y comenzó a gritarle. Andrea intentó justificarlo todo, como siempre. Intentó minimizarlo. No fue lo que piensas. Estoy enamorada de él. Siempre lo estuve. Lo nuestro no era real. Lo siento. No quería hacerte daño. Pero ya era tarde. Él la dejó ahí mismo. Le gritó unas cuantas verdades y se marchó. Antes de irse, le lanzó el anillo a los pies. Andrea quedó sola, llorando, sin entender cómo todo se había derrumbado tan rápido. Y yo, desde mi auto, solo observaba. En silencio. Sin emoción. Sin satisfacción ni culpa. Solo calma. Era el final perfecto. Desde entonces no volví a contestar ninguna de sus llamadas. Me escribió durante semanas. Correos, mensajes de voz, incluso intentó contactarme por redes. Me rogó, me insultó, pasó por todas las etapas, negación, ira, súplica, humillación. No obtuvo respuesta. Para ella, desaparecí del mapa. Me aseguré de que así fuera. Cambié de número. Cerré mis redes personales. Solo conservé las laborales. Mis abogados se encargaron de enviarle una advertencia formal, dejando claro que cualquier intento de contacto sería considerado acoso. Todo con elegancia. Sin amenazas. Solo hechos. Pero entonces llegó la bomba final. Un mes después, recibí una carta. Andrea estaba embarazada. Lo decía sin rodeos. Me lo atribuía sin pruebas, pero con absoluta seguridad, es tuyo. Lo sabemos los dos. Y no voy a hacerlo sola. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque ya lo había previsto. Andrea no tenía cómo arrastrarme con ella. No tenía cómo atarme a ese error. Porque eso era, un error. Me reuní con mis abogados. Les conté la situación. No me enorgullece lo que hicimos, pero no iba a permitir que me usara como su boleto de rescate. Iniciamos los trámites. Negamos todo contacto. Bloqueamos cualquier intento informal. Dejamos claro que cualquier demanda tendría consecuencias muy serias, tanto legales como económicas. Para que se entienda, el dinero que tengo también me sirve para que mujeres como Andrea no vuelvan a molestarme. Y sí, probablemente el hijo sea mío. Pero no me importa. Yo no pedí traerlo al mundo. No formé una familia. No hice promesas. Fue ella quien decidió acostarse conmigo sin protección. Ella fue la que dijo que confiaba en mí. Ahora está sola. Completamente sola. Su familia, avergonzada, no quiere saber nada. Su ex prometido la odia. Y yo ni siquiera estoy. No existo. Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Yo solo ayudé a que eso ocurriera un poco más rápido. ¿Y si me preguntan si volvería a hacer lo mismo? Sin duda. Con una sonrisa.